contrato cada día, dice, es menos contratos, como que tienden a desaparecer. Por supuesto, lo dice para hacer énfasis, pero sí hay argumentos que debemos de revisar. Por ejemplo, si ustedes me preguntan qué es un contrato, pues decimos, es un acuerdo de voluntades, entre dos o más personas que tienen como fin crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, obligaciones. Es un contrato. Entonces, si ustedes ven esta definición, acuerdo de voluntades que tiene como fin crear, transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones, entonces verán que todo lo que hacemos en esta vida no es más que eso. Por ejemplo, hay autores que dicen, bueno, pues para nacer ocupamos un contrato, para nacer. ¿Pero por qué? Porque se contratan los servicios de un médico, necesariamente, ginecólogo, o como se llame, pediatra, y otros más que tengan especialidad. Es un contrato. Para nacer se ocupa un contrato. Para morir se ocupa un contrato. Sí, se ocupa un contrato. Para morir, por ejemplo. Como mencionó que al nacer se requerirían ciertas personas como médicos, pediatras, todo eso para que puedan nacer, esta licencia requiere de un documento de representación Hay que comprar cada caja, ¿verdad? Y eso es un contrato. Va y compra todo el servicio. Ahorita ya está tan insensibilizado eso que hay que comprar todo. Es un contrato, es para morir, y bueno, ya para que no le va a caer enorme. Ahí está ya pagado. Vamos, y compran hasta el espacio y ya y todo. Un servicio se llama así. Bueno, es un contrato, es para morir. Pero, ¿qué hacen diario? Los contratos van, por ejemplo, con el del changarro, el de la tiendita o de la tiendota, según, pues son puros contratos que están las empresas de decir al 70% y sabe qué, pues son puros contratos de compra-venta. Pero si ustedes se suben al taxi, es un contrato. Si ustedes se suben a los autobuses urbanos, es un contrato. O si ustedes adquieren un inmueble, pues es un contrato. O si ustedes dicen, préstame tu lapicera, pues el préstamo es un contrato de comodato. O el préstame unos centavos, pues es un contrato del mundo. O si vamos, o hazme esta construcción, pues es un contrato de obra a precio usado. O pudiéramos decir, o te dejo en garantía un vehículo, bueno, pues es un contrato de prenda. O si dejamos el vehículo allí en un estacionamiento, estamos haciendo un contrato de depósito. O si vamos a un hotel, pues un contrato de hospedaje. Es decir, todo lo que hagamos son puros contratos. Más, si está en decadencia. ¿Por qué? Dice que hay una prevalencia del interés social sobre el particular. ¿Cómo se explica eso? Y es que, por supuesto, tiene este introductorio para hablar del primer contrato, que es el de promesa. Alguien me decía ayer, algo previo, bueno, estamos en lo previo. Por aquí alguien me dijo que hablábamos de algo introductorio. Bueno, ¿por qué decimos que hay prevalencia del interés social sobre el particular? Miren, los contratos
Los contratos están guiados por máximas o principios. Dice, la máxima ley en los contratos es la voluntad de las partes. La máxima ley en los contratos es la voluntad de las partes. Y sí, yo tengo una lapicera y digo, pues si quiero la regalo. Bueno, es mi voluntad. Y esa voluntad se hace ley. O si vale 100 pesos y la doy en 1 peso, digo, pues es mi voluntad. La máxima ley. Y luego, la libertad que tiene el hombre de hacer lo que más quiera. Es decir, es otro principio para los contratos. Yo soy libre de hacer el contrato que quiera, es un principio. Soy libre de hacer el contrato que quiera. Como soy libre de creer en lo que sea, como soy libre para transitar, como soy libre para... Es una libertad. Entonces nosotros somos libres para hacer un contrato. Pero también hay otro principio. Tenemos autonomía. Es decir, mis reglas de los contratos yo las voy a dictar. Yo no ocupo que me sugieran. Yo autónomamente puedo decidir. Yo puedo decidir hacer mi contrato, el que quiera, autónomamente. Entonces, vean ustedes que en estas reglas, entre la libertad, entre el individualismo, entre la voluntad, entre la particularidad, veamos que los contratos son muy individualistas. Y cada quien hace con su voluntad, con su libertad, con su autonomía, los contratos, que son decisiones personales. Entonces, ¿cuál es el rasgo característico de los contratos? El individualismo. Por eso entendemos que en los contratos está derecho público o derecho privado, de acuerdo a la clasificación de Ulpiano. ¿Es derecho público o derecho privado? A ver, ahí va. Privado. Derecho privado porque es un acuerdo entre dos o más personas. Entonces, se verá regulado obviamente por el derecho público, pero cae dentro de lo que es el derecho privado. Porque es un asunto de particular. Y termina el Estado. Y cuando vamos a la tienda de mi mamá, llevamos a alguien del Estado para que vea. Vendemos una camioneta y ¿quién le pedimos un permiso? Eso es privado. Hagamos lo que hagamos de cualquier tipo de contrato. ¿Qué hacemos? Nosotros, derecho privado. Entonces por eso se dice que el derecho civil es derecho privado y los contratos es derecho privado. Esa es la idea general. Por eso los romanos nos dijeron que la propiedad estaba constituida por el uso, disfrute, dominio y abuso. Podemos hacer lo que queramos con lo nuestro, pero ahora ya cambió. Ahora, ese individualismo que se da en los contratos, ya dice decadencia de los contratos. ¿Por qué? Porque ahorita lo que interesa es, lo que hay que proteger es el interés social. El interés social hay que protegerlo. ¿Cómo lo vamos a proteger? Para que ustedes hagan un contrato
y no voten por ustedes. Es decir, el interés hay que proteger a los muchos. Pero ¿cómo nos vamos a proteger? A ver, ayúdenme. ¿Cómo proteger los intereses? Les recomiendo que vayan anotando todo, porque esto a lo mejor no viene en algún libro por ahí, pero si yo pregunto en el examen, vayan anotando todo. Les conviene hacer clase activa, como decíamos, ¿eh? Pero, a ver. Bueno, entonces, ahorita, al parecer, el contrato no solamente se le va a otorgar por los derechos a los contrapartes, también se le va a dar unos pagos o provisiones de lo que se les va a hacer cuando se yo, por ejemplo, al otorgar a una empresa temporal, puedo otorgar el producto, más simplemente lo voy a poner en una casa y A ver, decimos, los contratos son individualistas, hay autonomía, hay libertad y cada quien hace lo que quiere. Pero pasan de cadencia y dicen, no, ahora eso, pero se protege el interés social. ¿Pero cómo se protege el interés social a través de los contratos? Ah, bueno, eso no vamos a dejar. Muchas gracias. Miren, a ver, ¿alguien quiere hablar? Hace una autoridad. ¿Por qué no se van a regular mis derechos? Muy bien. A ver, aquí. ¿Cómo protegemos el interés social para que en un contrato dicen es individualista? No, está en decadencia, ahora ya no es individualista, ahora lo protege, lo protege el interés social, hay que protegerlo. Por medio de la voluntad. A través del Estado, que no afecte los derechos de terceros. A través del Estado. Sí, claro. No les que se equivoquen y digan lo que digan, se va a leer. Margen la ley. Bueno, ahorita el interés social se protege. ¿Cómo lo vamos a proteger? Como hay pobres y hay no pobres, hay una terrible desigualdad en la sociedad. Y hay miseria, pobreza y todos los grados que los economistas señalan. Entonces, ¿cómo se protege? La misma, alguien dice a través de la ley, ¿quién efectivamente a través de la ley? A través del Estado, ¿quién efectivamente a través del Estado? ¿Cómo? Dice, mediante el derecho público. Dice un artículo, no, nadie se puede aprovechar de, por ejemplo, de la extrema miseria. ¿Eso es una protección? Yo soy gente muy pobre y digo, puedo hacer lo que yo quiera, pero dice la ley, nadie se puede aprovechar de la extrema miseria. Suma ignorancia o de la pobreza. Dice, nadie se puede aprovechar de la pobreza, de la miseria, de la ignorancia. Nadie. Ejemplo. Ejemplo. Tenemos en un pueblito a un familiar querido con urgencias por problemas de salud. Por problemas de salud. Decimos, pues voy a celebrar un contrato de arrendamiento y voy con el señor que tiene el tanque ahí y le digo, en la madrugada, le digo, oiga, llévame a sentir porque mi hijo tiene un infarto y los segundos son fatales y necesito llegar al hospital, ¿cuánto me cobra? Dice, pues, mire, si es de día son 100 pesos, pero como es en la madrugada le cuesta 300,000 pesos. ¿Qué hacer ahí? Hay libertad, hay autonomía y cada quien hace lo que quiere.
decadencia del consumo. Sí, pues a mí los minutos son fatales. No los tengo, pero ahí le va una buena pareja. Celebro contrato de arrendamiento. Pero el interés social, dice la ley, nadie puede aprovecharse de la urgencia. Entonces, ese contrato está afectado de nulidad porque uno de los elementos tiene ya vicio, como es el consentimiento. Entonces, ¿de qué valió el consentimiento o la voluntad de las partes? ¿De qué valió el contrato? No valió de nada. ¿Por qué? Porque dice el Estado, cuidado, yo debo de defender a través de la ley, cuando es en la teoría, dice yo debo de defender a los pobres. Y ahí está ese artículo. Ahí está. Entonces, vean cómo el interés social que lo representa el Estado va en contra del individualismo y la autonomía y la libertad de los contratantes. Es decir, el Estado aparece como protector. Ese es un ejemplo. Pues voy a mencionar otro par de ejemplos para que no se entienda esto que estamos diciendo. Dice, todos los que renten casas habitación, todos los que renten casas habitación, se le va a exigir al propietario que las mismas tengan seguridad, higiene y salud para que sea una casa digna. Y el contratante dijo, lo que quieras, un techo para meter a mi familia. Bueno, ya tengo el techo, pero veo que no representa esto, pues el drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy con el Estado y le digo, oye, pues ni salud, ni higiene, ni salubridad, ni nada, ni seguridad. El Estado dice, deja de decirle al dueño que la arregla. Si no la arregla, arregla tu cuenta de regla. Entonces, ¿dónde queda el individualismo, la autonomía y la libertad? En nada. Porque el propietario debe darle al inquilino una casa digna. Y si no lo hace, se tiene que arreglar. Y eso ustedes tendrán que pelear en los tribunales. Ustedes tendrán que defender al inquilino. Ustedes, amparados en la ley, van a tener que triunfar en esos puntos. Porque van a obligar, a través del órgano jurisdiccional, que el propietario le haga los arreglos. Entonces, ahí está el interés social. Y dice la decadencia del contrato. Otro ejemplo. No sé, cuando alguna persona, como el ejemplo que había puesto hace rato, que se aprovechara de un tercero, en caso de que tuviera alguna urgencia o tuviera que realizar una actividad que en ese momento fuera muy importante para ellos, y aprovechándose de eso, cualquier persona en cualquier cosa se pueda beneficiar. Bien. Es muy común a veces que en un fraccionamiento le den a uno un lote por otro. Se ocurre. Se equivocaron. En vez del lote 19 me dieron el 18. Y en el lote 18 en el que es el mío es el 18 y mi vecino es el 19, pero el del 19 se equivocó y me hizo una bonita casa en el 18. Y yo digo, pues gracias, ya tengo casa. Antes era el puro lote. Y se podrá, si esa casa se haría, el lote, el suelo es mío. Los accesorios siguen la suerte. ¿Operará este principio? ¿Se podrá?
Podemos decirle muchas gracias porque échale un poquito. O como él viera que a gusto. ¿Se podrá? Por supuesto que no se puede. En materia de obligaciones hay una figura que se llama el enriquecimiento indebido. No nos podemos enriquecer a costa de otro. ¿Por qué? Si más cuando existe la buena regla. Entonces, eso no, los accesorios no siguen la suerte de lo principal. No siguen la suerte de lo principal. Pues, si hubiera mala fe, allí ya es otro supuesto, por eso digo, buena fe. Pero, contrato de mutuo. Nos cobran interés sobre interés, anatocismo. Pues ya la Corte lo dijo, los intereses no generan intereses. Los intereses es el 6% o el 9%. Si nosotros cobramos el 15 o el 20, ¿sabe qué tanto más? Y luego la ley entra en el respaldo y dice, yo no te aproveches de lo que es. Entonces, vean pues que son principios que se aplican a los contratos, pero que no son suficientes como para decir que el contrato está en decadencia. Acuérdense que el Estado se legitima en la medida en que defienda los intereses de los muchos. Y las leyes lo mismo ocurre. Para que tengan eficacia y efectividad, lo único que puede decir que se cumple con esto es cuando se defiende a los más. Por eso siempre hay que aspirar a ser los más del lado de uno, no los menos. De todos modos es un argumento que no nos dice nada para decir que está en decadencia. Sin embargo, hay autores que lo señalan. Lo que pasa es que se está acabando el individualismo de los contratos y el Estado, a pesar de que es derecho privado, tiene la obligación de vigilar de que las cosas se hagan de acuerdo al interés social. Eso es lo interesante. Dirigismo contractual por parte del Estado. ¿Qué significa eso? ¿Alguien quiere comentar? Significa, muchachos, que el Estado ya participa en muchos contratos. Los dirige. Por ejemplo, hay contratos que a través de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor se defiende al cliente, o sea, al que compra. ¿Cómo es esto? Es decir, el Estado, a través de esta Procuraduría que a veces se dice que es la carabina de Ambrosio, porque no es tan eficaz como se quisiera, pero el Estado a través de la Procuraduría interviene dirigiendo para que los contratos se hagan dentro de los marcos que señala la misma ley. Tal es así que hay precios de garantía, hay precios máximos de algunos productos, hay precios mínimos de algunos productos. Por ejemplo, la canasta básica, por decir, la canasta básica nos dice, el Estado dice, esto vale hasta esta cantidad, esto vale esta cantidad, esto vale esta cantidad, esto vale esta cantidad. Vemos a las medicinas, aunque los señores de las farmacias se ponen etiquetas sobre etiquetas, pero dicen, esto vale el precio máximo hasta allí, no se puede ir más para allá. Y las tortillas valen esto, y etcétera, pero es el dirigismo, el Estado está dirigiendo muchos contratos.
muchos contratos. Entonces, pues el Estado está completo con sus funciones, es su obligación estar al pendiente, ese es el dirigismo, el Estado está dirigiendo muchos contratos a través de precios mínimos, precios máximos, interviene conciliando, y si no resuelve nada, cuando menos para ustedes como abogados, lo actuado de esas instituciones les sirve como pruebas en un juicio y a contención. Pero esa es la ventaja. El contrato con juez de denuncia. Tenemos un tema arriba, no se les olvide, tenemos un tema. El contrato es la fuente principal de obligación. El contrato es la fuente, no hay otra más que el contrato. El contrato es la fuente principal de las obligaciones. ¿Qué significa esto? Que los contratos, si ustedes me preguntan qué es lo más sobresaliente del mismo, no es más que un catálogo de obligaciones y un catálogo de derechos. Ustedes verán cada cláusula, no sé si ustedes han tenido en sus manos un contrato de lo que sea. Cláusula 1. El precio de la operación de la cantidad de obligación pagada. Cláusula 2. Se compromete a entregar la propiedad, obligación de entregar la propiedad. Cláusula 3. Se compromete a entregar la posesión en un periodo de obligación. Cláusula 4. Responde de los vicios ocultos. Cláusula 5. Pero vean ustedes que el contrato es una fuente inagotable de obligaciones. Los contratos. Hay otras figuras que también generan obligaciones, que no son contratos. Por ejemplo, ayúdenme. Los convenios. Bueno, ahorita que menciona ella, me conviene que hablemos de eso para que no se nos olvide. Miren, es una clasificación que nos guste o no nos guste, pero es doctrinal. El tema es convenio. Y los subtemas es convenios y contratos, o contratos y convenios. En otras palabras, convenio en sentido lato, en sentido general, o en sentido amplio. El convenio en sentido amplio se clasifica en convenio en sentido restringido, contrato en sentido restringido. Quiere decir que el convenio en sentido amplio es el género, y contrato y convenio en sentido restringido es la especie. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ayúdenme a repeler eso de por vida, los profesionales que van a hacer mañana. Diferencia entre convenio y contrato. El convenio solamente, en el convenio, como está ahí, se crea, se crea, y en el contrato se crea y se El convenio en sentido amplio es lo que dice él. Y convenio, y a mí me disculpa, pero cada quien a su modo aprende, ¿verdad? Tenemos digo, cada quien a su modo, ¿verdad? Tiene sus recursos. Yo decía convenio, a ver. Yo no me digo CTM y ya dije convenio, digo, mi modo. Yo les paso la fórmula. Oye, convenio CTM, entonces ya voy a introducirlo. CTM, convenio.
transmite, modifica, pues sí, está modificado. Es un promedio. Ahora, decimos contrato. CPN, contrato. Crea y transmite. Crea y transmite. Convenio, retiro restringido. MC. ¿Sí? A mí me va a facilitar eso. Entonces, vamos a ponerle aquí. Contrato. Crea y transmite. Convenio, modifica y extingue. Quiere decir que el contrato es el lado positivo, o sea, crea y transmite. Y el convenio es el lado negativo, o sea, modifica o extingue. Entonces, para que haya un convenio, se requiere que tengamos un contrato. Para que haya un convenio, se requiere que haya un contrato. ¿Cómo se entiende esto? A ver. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Sentido positivo o negativo. Para que haya un convenio, necesito un contrato. Un contrato es uno de rendimiento, son unas cláusulas que se va a pagar solamente la renta y podemos después hacer un convenio en el que modifiquemos dicha cláusula para decir que la renta va a ser la 2,000 pesos. Debe existir un contrato para que haya algo que modificar o imprimir. Ese es el ejemplo adecuado. Es decir, vamos a trabajar con el mismo ejemplo. ¿Cuál es tu apellido? Rico. ¿De Jalisco? ¿No es pariente de los ricos o de acá de los el Licor, de la Bocata y todo eso? Muy bien. Miren, bueno, es que vimos en dos poblados, Miren, un contrato de arrendamiento. Yo rento una esquina para comercio en el barrio que ustedes quieren, en el que viven ustedes, y el precio de el uso y disfrute de este inmueble arrendamiento es por 10,000 pesos. Hago un contrato. Estoy creando y transmitiendo derechos y obligaciones. Estoy creando una relación. Estoy creando derechos y obligaciones. Pero resulta que para pagar 10,000 pesos yo ocupo tener un ingreso, tener una venta considerable, es decir, 300 pesos diarios, 300 y fácil. No es fácil, y más en tiempos de dificultad y con tantas tiendas grandes. Entonces dice el inquilino, pues no puede pagar 10,000 pesos. Pero el propietario, con el deseo y ánimo de conservar a su inquilino, dice, pues, vamos a hacer un convenio que modifique. En lugar o en vez de cobrarte 10,000 pesos al mes, te voy a cobrar 5. Entonces, ¿qué voy a hacer con el contrato? Junto con el mismo, voy a hacer un convenio. ¿Tienen vigencia? Sigue el contrato de arrendamiento, pero modificado en una cláusula que se llama precio. Entonces, a mi contrato de arrendamiento le agrego el convenio y ya
tengo el lado positivo. Primero, creamos derechos y obligaciones y enseguida lo modifiqué. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Una pregunta de eso y lo que quieran. Había datos de arrendamiento donde ya en una cierta cláusula se pone con hacer un acuerdo que al paso del tiempo, no sé, al paso de un año, se aumenta la renta. ¿Qué sería? ¿Se convenio también? No, es el contrato, pero ¿qué valor tiene esa cláusula? Después veremos qué cláusulas naturales, esenciales, generales. Pero no todas las cláusulas valen en un contrato. Podemos poner lo que quiera, pero algunas que contravienen alguna disposición no valen, pero si valen las demás. Si valen las demás. Entonces, es el caso. Yo tengo un contrato de arrendamiento y decimos, convienen las partes en que al concluirse el mismo, si hay prórroga, se aumentará el precio de la renta en tal cantidad. Tal cantidad. Bueno. O cada año va a sufrir un incremento. Ese es un supuesto. Pero yo le digo, contrato de arrendamiento casa habitación. Y usted le pone, la renta es de 2,000 pesos mensuales, y cada año lo va a aumentar 100 pesos, sigue aumentando 100 pesos más, cada año 100 pesos más. Casa habitación. Pero ¿qué dice la ley? Luego la ley dice, los contratos de arrendamiento en casa de habitación solo aumentarán el 80% del incremento al salario mínimo para la zona económica donde los Nayarit están comprendidos. Entonces, ¿cuál es el incremento? Autorizado por la ley. Si aumentó este año el salario mínimo 5 pesos, quiere decir que usted puede aumentarle a la renta 4 pesos. ¿Perdón? Entonces, ¿qué efectos tiene esa cláusula? Yo también digo que es un incremento irrisorio, tanto para los trabajadores como para los señores que rentan sus casas. Aumentar 4 pesos cada año es una broma. Pero después de ese tema, más todo en respuesta a lo que usted comenta. Pero si estamos celebrando un contrato para una industria, un comercio, allí es otra cosa, estamos hablando del lucro. Entonces, por supuesto que ustedes todo esto lo deben denominar como publicidad, porque, ya para irnos, se llevan a vivir.